Una empresa fabrica un producto en dos fábricas diferentes, la fábrica X y la fábrica, y el costo total en dólares de fabricación depende de las cantidades X y producidas en cada fábrica, y está dado por C de X, Y. El objetivo de la compañía es producir 1900 unidades por mes mientras se minimiza el costo mensual total de producción. ¿Cuántas unidades se deben producir en cada fábrica? Y luego, para esta combinación de unidades, ¿cuál es el costo mínimo? Entonces, queremos minimizar nuestra función de costo, C de X, y dada la restricción de que la producción debe ser 1900 unidades que significa X más y deben ser iguales a 1900. Vamos a resolver esto usando el método de multiplicadores de Lagrange donde si estamos tratando de maximizar o minimizar una función, f de X, y bajo la restricción de g de X, y luego el gradiente de f debe ser igual a algún múltiplo del gradiente de g, lo que significa que el gradiente de f es igual a algún lambda constante multiplicado por el gradiente de g. Los componentes de estos dos vectores nos dan las dos primeras ecuaciones, la tercera es de la restricción. Entonces, porque nuestra restricción es x más y es igual a 1900, vamos a usar la función g de x, la coma y es igual a x más y menos 1900. Configuremos nuestro sistema de ecuaciones en la próxima diapositiva. Entonces, desde nuestra primera ecuación, tenemos que el parcial de c con respecto a x es igual a lambda por el parcial de g con respecto a x. Entonces, el parcial de c con respecto a x sería 2x más y porque estamos diferenciando con respecto a x tratando a y como una constante, y tenemos lambda igual a la g parcial con respecto a x. Observe cómo es b1, para que podamos dejar esto como lambda. Para una segunda ecuación vamos a tener la c parcial con respecto a y, que sería x más 4y. Es igual a lambda multiplicado por el parcial de g con respecto a y, que también sería 1. Y nuestra última ecuación es g de x, y es igual a 0, que sería x más y menos 1900 es igual a 0. Observe cómo nuestras dos primeras ecuaciones ya están resueltas para lambda, por lo que ambas son iguales a lambda, entonces debe ser cierto que 2x más, y deben ser iguales a x más 4y. Y ahora, si resolvemos esta ecuación para x o y, podemos realizar una sustitución en la restricción para formar una ecuación con una variable. Avancemos y restemos x en ambos lados. Y también restar y a ambos lados. Observe cómo esto nos daría x es igual a 3y. Para que sepamos que x debe ser igual a 3y, sustituiremos 3y por x en nuestra restricción, y luego resolveremos por y. Vayamos y hagamos esto en la siguiente diapositiva. Usar la restricción x más y menos 1900 es igual a 0. Y x es igual a 3y, realizando una sustitución tendríamos 3y más, y es igual a 1.900. Entonces tenemos 4 y es igual a 1900 dividiendo ambos lados por 4 tenemos y es igual a 475. Bueno, ahora que sabemos que y es igual a 475, también sabemos que x es igual a 3 y, x debe ser igual a 3 veces 475, que es igual a 1425. Entonces, este es el valor x y que minimiza la función de costo. Volviendo a nuestra pregunta, la fábrica X debería producir 1.425 unidades, y la fábrica Y debería producir 475 unidades. Ahora quizás se pregunte, ¿cómo sabemos que este es el costo mínimo, no el costo máximo? Bueno, si echa un vistazo a nuestra función c de x, y, a medida que x y aumentan, el costo también va a aumentar, pero si quisiéramos verificar esto, podríamos seleccionar otro valor xe, y que satisfaga la restricción y ver cuál sería el costo. Pero primero respondamos la parte B sobre determinar el costo a este nivel de producción. Lo que significa que queremos determinar C de 1.425,475. Avancemos y hagamos esto primero. Entonces C de 1425,475 sale a 3.158.950. Esto sería en dólares. Y nuevamente, solo para seleccionar otro punto que satisfaga la restricción, sigamos adelante y evaluemos la función de costo en C de 1900. Esto en realidad resulta 3.520.200, así que esto va a ser el costo mínimo dada la restricción.
Volviendo a la pregunta. Para la parte B tenemos $3.158.950. Como el costo mínimo por mes. Ahora, antes de irnos, echemos un vistazo a la gráfica de las curvas de nivel de C de X, y G de X, y solo para ver que los gradientes son múltiplos de uno al otro en este punto. Por lo tanto, las curvas de nivel de la coma, y de C de X se grafican en azul, y las curvas de nivel de la coma, y de G de X se grafican aquí en verde. Este es el punto, 1425,475. Estos dos vectores son los gradientes, en realidad son múltiplos de los gradientes, por lo que se ve bien en el gráfico. Observe cómo podemos ver la R, perpendicular u ortogonal a las dos curvas de nivel en ese punto y son también múltiplos uno del otro. Entonces aquí es donde tenemos el valor mínimo de la función de costo. Espero que hayas encontrado esto útil.